Estimados estudiantes, el siguiente tema es el plano cartesiano. ¿Se han preguntado ustedes de dónde viene el nombre de plano cartesiano? Bueno, como recordarán ustedes, había mentes pensantes de antes que creían que la Tierra era plana, hasta que vino Galileo Galilei y demostró que la Tierra era redonda con el experimento del plano inclinado. De ahí agarra el nombre del plano. Pero ¿por qué cartesiano? Porque hubo un filósofo francés llamado René Descartes o René Descartes de la época del Renacimiento que, pues como ustedes ven, si ven los videotutoriales de historia, antes del Renacimiento estuvo la Edad Media. Entonces la Edad Media tenía el siglo del oscurantismo, tenía el siglo del fanatismo religioso, todo se tenía que explicar a través de Dios y lo divino, y no tenía entrada la razón, la ciencia, la lógica, la matemática, la física, la química, todo lo habido y por haber en el mundo y en la tierra y en la naturaleza, era explicado por medio del rollo fanático religioso. Entonces, René Descartes fue un filósofo bastante destacado que quiso comprobar la existencia de Dios en el mundo. Y al hacer tantas derivaciones, al hacer tantos experimentos, tantos discernimientos, encontró la matemática, descubrió la matemática, específicamente una matemática llamada geometría analítica, que van a ver ustedes más a fondo cuando entren a la preparatoria. Entonces de ahí viene la situación del plano cartesiano de René Descartes. Ahora un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y si se dan cuenta, la forma va de derecha a izquierda. Entonces yo siempre me había preguntado por qué el plano cartesiano va de derecha a izquierda y no va así 1, 2, 3, 4, sino va en forma como de una espiral. Cuando me empecé a meter a esto de la mexicayo, toltecayo, la mexicanidad, la filosofía atlante tolteca, la filosofía del México antiguo, la filosofía del México prehispánico, como la quieran llamar, fui descubriendo muchas cosas interesantes, ¿sí? Como por ejemplo este símbolo que es el símbolo de la toltecayo tiene una cruz. El plano cartesiano se parece a una cruz, pero no es una cruz cristiana, no es una cruz católica, es una cruz de un amarre de carrizos o de una cruz. Por ejemplo, tienes una línea y tienes otra línea y las entrecruzas y entonces se intersectan. De ahí viene el concepto esto. Pero nosotros, los primeros pueblos mesoamericanos, las primeras civilizaciones, eran los Olmecayot o los pueblos que medían el movimiento de la tierra por medio del mecate, ¿no? Olin, movimiento, mecat, mecate. Entonces los Olmecayot o los Olmecas fueron los que crearon el cruce del amarre de carrizos o el amarre de líneas, ¿no? Una línea recta representa al hombre, otra línea recta representa a la mujer, se cruzan, tienen una relación sexual y nace la tríada o el triángulo con los hijos. Por eso ahí viene la dual trinidad, que después llamaron la divina dual trinidad, el padre, la madre y los hijos. Y de ahí viene el principio del triángulo, ¿sí? De hecho, los masones tienen una figura similar a esa, que es un triángulo y que es un ojo. Dicen que es un ojo dentro de ese triángulo. Es una elipse, es otra figura geométrica. Es un círculo, es una elipse y es un triángulo. Es una figura geométrica. Entonces, el principio del plano cartesiano es para poder entender figuras geométricas. Dicen que esto lo inventó o lo descubrió René Descartes, que el asunto de la geometría la descubrieron los pitagóricos, Pitágoras y los griegos, ¿no? Por ahí hay un teorema de Pitágoras que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, bueno, yo entrando en esto de la filosofía me encontré un instrumento llamado patoli, que si se dan cuenta pues es como un cuadrado, y es como un cuadrado, déjenme mover aquí la figura para que vean más, es como un cuadrado, es como un cuadrado que trae una cruz, ¿no? Entonces aquí hay 4 casas: la casa del canto, la casa de la danza, la casa de la poesía, la casa de la matemática. El Calmecac era precisamente la casa donde se estudiaba la matemática, la cuenta del mecate, la cuenta del cosmos, del universo. Entonces son 4 casas, o son 4 centros de saberes y conocimientos.
son 4 esencias o fuerzas generadoras, 4 caracteres: la sabiduría, la inteligencia, la conciencia, la voluntad y la memoria histórica y el desarrollo humano, la genética. Ajá. Entonces la biología. Entonces yo veo aquí que pues esto es un plano cartesiano. O sea, este Patoli de antes, que era un juego que se jugaba, era un juego de adivinación o un juego de pronósticos, si lo vemos desde la estadística y la probabilidad. Este fue el primer plano cartesiano que existió antes de este, ¿no? Entonces yo haciendo analogías matemáticas, hago esa referencia a que este es un plano cartesiano, el Patoli. Fue un juego prohibido porque los españoles, en su rollo de la Santa Inquisición, en su rollo de la evangelización, dijeron que era un juego del diablo, del demonio y la fregada, y por eso entró en desuso. Pero tiene un rollo cósmico bien interesante. Quiero que sepan que para nosotros antes una cuenta completa de un siglo no eran 100 años, eran 52 años o 52 atados de carrizos. Y entonces por eso este juego se juega con canicas y tiene 52 puntitos. Tiene un centro que es el origen, que es el 0. Tiene un centro que es el origen, que es el 0. Y entonces parten cuatro jugadores de cada casa. Tienen que hacer una ruleta, una rueca en forma de espiral, como en forma del caracol. El caracol gira hacia la izquierda y hacia la izquierda tenemos el corazón, nosotros los seres humanos. Entonces, me gusta hacer estas analogías porque la matemática se hace más divertida, la matemática se hace menos aburrida, menos monótona, y pues la matemática se hace más interesante y dices, pues así sí vale la pena aprender, o así sí quiero aprender matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, también como todo es dual, pues tenemos un plano horizontal, digo una línea horizontal y una línea vertical. Como todo es dual, tenemos números positivos y números negativos. Aquí en el centro tenemos la ordenada al origen, o el origen, ¿sí? ¿Por qué se llama la ordenada al origen? Porque está en el eje de las Y. Acuérdense que el eje de las X es el eje de las abscisas y el eje de las Y es el eje de las ordenadas. Esto es lo primero que tienen que aprender y tener claro para poder graficar en una línea, en un plano cartesiano, una línea recta o cualquier figura geométrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ordenada al origen. De aquí del 0 hacia la izquierda tenemos los negativos sobre el eje X. Del 0 hacia la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos los positivos en el eje. Del 0 hacia arriba, en el eje de las ordenadas, o Y, tenemos los positivos. Del 0 hacia abajo, en el eje de las ordenadas o de las Y, tenemos los negativos. Y tenemos 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y gira en espiral hacia la, porque así gira el caracol. Y hacia la izquierda es la evolución de la vida. No por nada hacia la izquierda tenemos el corazón. Bien, ahora sí vamos a entrar al rollo lógico, matemático, al rollo de las ciencias exactas. Esto era nada más para que se dieran cuenta cómo se puede vincular la filosofía, la historia con la matemática, y todo va interconectado, todo en este mundo está interconectado y nada es separado. Por eso les decía que no podemos aprender historia de Universal sin aprender historia de México y ver cómo influyeron los acontecimientos. No podemos aprender física sin tener bases matemáticas, no podemos aprender química sin tener bases matemáticas, no podemos entender álgebra si no traemos buenas bases de aritmética. Todo va interconectado. Entonces dice, parejas ordenadas son los que se forman por dos números para localizarlas en el plano cartesiano. El primer número se ubica en la recta horizontal y el segundo en la recta vertical, por lo tanto son los 2 puntos XY de un plano cartesiano. Punto A, 5, 4, aquí está, 5 positivo, 4 positivo, eje de las X, ejes de las Y. En el eje horizontal recibe el nombre de eje X o eje de las abscisas, y el eje vertical recibe el nombre del eje Y o eje de las ordenadas. Ambos ejes se llaman ejes coordenados. ¿Por qué? Porque están coordinados, ¿sale? Regiones en el plano cartesiano. Las desigualdades dan lugar a regiones en el plano cartesiano. Así X es mayor a 5 se refiere a sombrear todos los puntos cuyo X o abscisa sea mayor que 5. La frontera es la recta X es igual a 5 y no pertenece al conjunto de puntos de la desigualdad X es mayor a 5. O sea, aquí voy a graficar todos los números mayores a 5. Hasta acá llega X es igual a 5. Pero de aquí hacia acá son todos los números mayores a 5. Así es como poco a poco vamos entendiendo una recta numérica y cómo graficar, digo una recta numérica, un plano cartesiano y cómo graficar. Bueno, sí, la base primero es la recta numérica y luego ya lo que se va volviendo más complejo, más completo, más integral,
es el plano cartesiano. Franjas en el plano cartesiano. Las desigualdades, como 3 es menor que x y x a su vez es menor que 5, dan lugar a franjas dentro del plano cartesiano. En este caso se refiere a sombrear todos los puntos cuya abscisa sea mayor que 3, pero menor que 5. Las rectas x es igual a 3 y x es igual a 5 son las fronteras y no pertenecen a la banda. Entonces aquí está, miren, lo que sea menor a 3, pero también que 3 sea menor a x y que igual x sea menor a 5. Luego vamos con las relaciones y funciones. A partir de 2 conjuntos dados y una proposición abierta podemos encontrar dos parejas ordenadas de una relación R si se cumplen las siguientes condiciones. El primer elemento de cada pareja pertenece a un primer punto, el segundo elemento pertenece a un segundo conjunto. Los elementos de por lo menos una pareja hacen verdadera la proposición abierta. Ejemplo. Conjuntos. Conjunto A, 1, 3, 5. Conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6. Proposición abierta, A es mayor que B. Relación AB, 3,2, 5,2, 5,3, 5,4. Ajá. Ahora otro ejemplo. Conjunto M, 2, 3, 4, 5. Conjunto N, 0, 1, 2. Proposición abierta, M menos N debe de ser menor a 2. M menos N, digo M por N, pues digo, el conjunto M, la relación Mn es igual a 2,1, 2,2, 3,2. Y aquí los podemos ver. Miren, siempre que en un plano cartesiano haya una función, debe ser una figura por la que únicamente pase una línea recta. ¿Sí? Si solamente por un punto de la figura puede pasar una línea recta. Ahí es función. Si pasa por más puntos, más de 1, 2, 3, entonces ya no es función, ya es relación. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si es función, ¿por qué? Porque la relación es A1, B1, A2, B2, si es función y relación. A con B1, A con B2, si es relación, pero no es función. A1, B, A2, B, si es función y relación. Esta figura geométrica se llama parábola, ¿sale? Cuando tenemos una relación en donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, se tiene una función. Los elementos del primer conjunto variable independiente X reciben el nombre de dominio en la función, y a los elementos del segundo conjunto variable dependiente Y se le denomina rango o contradominio. Dominio y rango o dominio y contradominio. Y el resultado de sustituir el valor de x en una función determinada, eso me va a dar la imagen de la función. Para simbolizar la función de x escribimos f de x o función de x y la podemos representar mediante una gráfica cartesiana. Ejemplo, encontrar el rango contra dominio, así como trazar la gráfica de la función f de x es igual a menos 2, si su dominio es el conjunto de los números b, menos 2, menos 10, 12. Entonces vamos a hacer una gráfica, ¿sale? Se realiza una tabulación para obtener los valores de y. X dice que es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces vamos a sacar la función de x. En la función que me dan de f de x es igual a 2 menos 2x, voy a sustituir estos valores para que me dé esta función. Entonces f de x, cuando x es igual a x1 a menos 2, es 4. Si f de x es igual a menos 2 por x. F de x cuando x es menos 1 es 2. F de x cuando x es 0 es 0. F de x cuando cuando x es 1 es menos 2. F de x cuando x es 2 es menos 4. Sustitúyanlo, háganlo. Aquí no lo tengo porque lo hago memorísticamente, ¿no? Vamos a verlo rápidamente, ¿no? Entonces decimos menos 2, menos 2. F de x es a menos 2, ¿no? Entonces menos 2 y aquí por menos 2, menos por menos, más 2 por 2, 4. Ahí está. Ajá. Menos 1. F de x es a menos 2 por menos 1. Menos por menos, más 2 por 1, 2. Ahí está. ¿Sí? Y aquí se va representando y al representar nos da una línea recta o una función
lineal.